Bueno, antes que nada, bueno, gracias por estar. Esta más que nada es como para un cierre, porque no nos vamos a encontrar más hasta las mesas. Vamos a estar en contacto, obviamente, si tienen dudas. La idea es que estén en contacto y puedan sacarse todas las dudas, pero bueno, ustedes saben que más como está la situación hoy en día, seguramente el final que ustedes van a tener que hacer, si se quieren anotar en esta primera instancia, que es fines de julio, primeros días de agosto, va a ser virtual. Lo bueno es que va a haber una prueba piloto en estos días, primeros días de julio, una prueba piloto, a ver cómo sale con los estudiantes que tenían las mesas de mayo o las mesas abiertas. Así que va a haber algún tipo de prueba piloto, pero bueno, si ustedes en este espacio curricular se quieren presentar en fines de julio, agosto, seguramente va también, imagino que va a ser virtual. No va a cambiar mucho la situación. Entonces, lo importante es que se puedan sacar algunas dudas, si tienen, si más que nada hablar del final sería como la instancia para terminar. Quería comentarles que, bueno, ya subí todas las actividades, ya no hay más actividades que las que ustedes tienen. Hay compañeros que yo entiendo la situación, me han planteado que, bueno, están cerrando muchos espacios curriculares. Lo hablé en el video pasado con los que estuvieron conectados. Creo que realmente Lisa tiene que replantearse algunas cuestiones, ¿no? Especialmente lo que es el mapa de carrera, ¿no? Porque aparentemente hay algunas cuestiones que se les complica por el hecho de tener que cursar muchos espacios curriculares juntos. Si bien este espacio curricular, que es Historia de la Educación Argentina, tiene un proceso, digamos, extenso, se ha cortado lo máximo que se ha podido, lo máximo que se pudo acortar, se acortó, en base a no dejar, digamos, cuestiones al azar. Hay algunas cuestiones que fueron, digamos, no las tomamos porque ustedes también tienen un espacio que es política educativa, entonces por ahí se va a complementar, ¿no? Seguramente está pensado que en el mapa de la carrera ustedes vean primero este espacio de educación y después vean políticas educativas para profundizar lo que tiene que ver con la legislación, ¿no? No sé si se llama política o legislación, algo así se debe llamar, pero tiene que ver con la profundización de lo que son realmente las leyes en antesala a el origen, ¿no? De por qué se formaron, por qué se hicieron, qué buscaron, cuáles fueron sus objetivos. Nosotros hicimos eso digamos, con el comienzo del siglo XX, que es la clave, y por eso no quería dejar afuera el proyecto Saavedra Lamas y se los cargué en el foro, ¿vieron? Que algunos ya han estado opinando. Hubo otros intentos, hubo varios más, digamos, hay una serie de muchos proyectos en la historia de la educación, especialmente a comienzo del siglo XX, en la década del 30 y también con el peronismo, con la nueva constitución del 49, que no lo hemos tocado por la falta de espacio y de tiempo. Si las clases hubieran sido presenciales, por ahí, bueno, quizás hubiéramos tenido algún otro tipo de trabajo, ¿no? Con 4 horas de clase uno dispone de mayor espacio como para charlar estas cuestiones, pero bueno, lo importante es que en el resumen, lo que quería decirles es, se están llevando quizás lo más importante de la historia de educación. Hay cosas que nos van a quedar en el camino, sí, muchas. Hay otras miradas también. Traté de hacer miradas lo más amplias posibles, desde las cuestiones más positivistas, las cuestiones más revisionistas, las cuestiones que tienen que ver con temas que son centrales, ¿no? Para diferentes épocas, con la década del 70. No trabajé, no ahondé mucho en el tema de la educación en la dictadura, les dejé un par de textos para que lo trabajaran. Hay mucha más biografía, ¿eh? No crean que son los únicos autores. Hay mucho más, pero bueno, para hacerlo tan acotado me parecía a mí que eran los más importantes, ¿no? Es decir, son autores que trabajan eso dentro de un aspecto, digamos, bastante singular, ¿no? Eh, Hay lo que son, digamos, doctores de educación, el que más ha trabajado el tema de la historia de la educación es Pablo Pineu, ¿no? Por eso de ahí los videos y por eso de ahí también algunos textos bibliográficos. Después Ine Dussel, también ha producido mucho. Silvina Beers, que tiene otra mirada también. ¿Sí? No trabajaba mucho Silvina Beers porque seguramente lo han trabajado en pedagogía, lo han visto, ¿no?
pero cada uno que intentó, digamos, explicar qué le pasa al sistema educativo o qué está atravesando el sistema educativo, va a los orígenes, ¿no? Va a la historia, a decir, bueno, esto es lo que ha ido transitando, ¿no? El sistema para llegar de esta manera. Les dejé sobre, digamos, lo que más pena me da es no haber trabajado más la 26206 a mayor profundidad, ni la ley de Río Negro. La ley de Río Negro es una copia, digamos, sinceramente, casi todas las leyes provinciales de educación, salvo Neuquén, que se hizo Neuquén y Tierra del Fuego fueron las dos provincias que no firmaron el Pacto Federal en ese momento. Yo digo Pacto Federal porque el Consejo Federal de Educación es volver a lo mismo, ¿no? Es decir, el Consejo Federal de Educación es el que de alguna manera u otra termina regulando, ¿no? Y ahora ustedes lo están viendo. Fíjense que ahora que nos tocó vivir esta pandemia y esta cuarentena como respuesta a la pandemia, los ministerios de educación de las provincias no toman decisiones si no le preguntan a Nación, ¿no? Y en muchos casos se sostienen por lo que Nación dice. Bueno, eso es, ahí queda evidenciado lo que, digamos, se firmó a comienzos de, digamos, este siglo, ¿no? Específicamente en el año 2007, 2008, hubo dos reuniones muy grandes donde se pactaron, digamos, acuerdos para poder, digamos, reformar el sistema educativo en base a la nueva ley, que es la 26206, una ley muy, muy útil, realmente una ley, digamos, pensada para este siglo. En algunas cuestiones le falta algún tipo así de revisiones que se podrían hacer, pero realmente es una ley muy importante. Decía Neuquén y Tierra del Fuego, pues son las dos provincias digamos, que se rebelaron. Neuquén más hasta el 2011, Neuquén, hasta que la amenazaron, le dijeron, si no firmás, los títulos de Neuquén no tienen validez nacional, y ahí Neuquén aceptó y en el 2002 ingresó, comenzó a modificar su ley, creó una ley nueva, pero todavía no ha alcanzado a modificar el sistema educativo, ¿no? En todos los niveles. Todos los niveles, recuerden esto, sin universitario, que fue también un gran debate cuando la ley 26206 sale, nos toca el sistema universitario, que tiene que ver seguramente con la independencia y la autonomía, pero el anteproyecto de la ley planteaba que las universidades también ingresaran en esa modificación. No trabajamos en el anteproyecto de la ley porque en realidad, imagino que por ahí lo hicieron en política educativa, sino el texto de Filmus y Kaplan, que yo les dejé, y que solamente ustedes, para no hacerlo, no agobiarlos tanto con los trabajos, les dejé solamente la cuestión de la obligatoriedad, ¿no? Es decir, por qué la escuela secundaria tiene que ser obligatoria. El texto de Filmus y Kaplan explica, digamos, como gran antecedente, cómo se transforma, cómo se modifica, ¿no? La 26206. De la unidad 4, los textos sin actividades entran al final. Bueno, el tema es así, miren. Ahora hablamos del final. Seguimos con el tema de los textos. Les decía, de la unidad 4, que hay varios textos, están pensados, no íbamos a trabajar todos tampoco en la presencialidad, pero ahí están pensados para que sean un soporte para ustedes, por eso hay muchos, en lo que es la construcción del final. De solamente lo que están trabajando y lo que estamos trabajando, ¿no? Yo voy a ver si puedo compartir la pantalla, así ven también conmigo lo que son los textos. Sí, los textos eran todos estos, hay varios. Fíjense que Filmus y Kaplan, ustedes tienen 3, hay una reseña y tienen uno que es un resumen también, trabajado. Bueno, este texto de Filmus y Kaplan, que es para una sociedad más justa, es el que explica, me parece, da la sensación de que explica lo que tiene que ver con las cuestiones de por qué la 26206. Este texto, no sé si lo están viendo ahí? Sí, ¿lo ven ahí? No sé si lo pueden ver. Bueno, tiene algunos capítulos, es más grande y trabaja las cuestiones que tienen que ver con la 26206. Y después hay un texto de Tiramonti, ¿no? Que es la educación media en la Agenda de Investigación Nacional, que tiene que ver con
específicamente lo que es la incorporación en la nueva ley de educación a través de lo que es la investigación, ¿no? Es decir, por qué, digamos, este texto explica por qué se modifica la ley, explica también, no lo trabajamos, ¿verdad? Estaba dentro del proceso, pero bueno, ustedes lo tienen. Está bueno para explicar la 26206 en el ámbito de las reformas, ¿no? Es decir, la 26206 ustedes saben perfectamente que trae aparejado reformas importantes como es la ley de educación sexual integral, la nueva, digamos, los nuevos ejes transversales, ¿no? Que se han ido agregando y que se van a seguir agregando porque la ley especifica eso, ¿no? Agregar ejes transversales. Así que, específicamente de lo que es la unidad 4 de todos estos textos, Tiramonti, el de Sendón, el de Romero, que tampoco lo vimos, que habla sobre el tema del conocimiento, ese es para hacer un debate, ¿no? Romero es uno de los que pone en juicio el tema del conocimiento, hoy en día que pareciera ser como que está en todas partes, cuál es el rol del educador, cuál es el rol del educando, y cuál es el rol del conocimiento también, ¿no? Cómo se consigue, cómo se aplica. Bueno, varios textos están pensados para trabajar lo que es la educación en el siglo XXI y para trabajar, digamos, lo que es la nueva ley, la 26206. Sobre la 4819, que es la ley de Río Negro, había, digamos, un texto que es el de González García, que trabaja las cuestiones de la relación del trabajo en la educación, ¿no? Como se acuerdan que ese fue uno de los ejes, ¿no? Del tercer módulo, que sigue vigente, ¿no? Y se proyecta, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Si la escuela media, que dice la 26206 sería, mejor dicho, sobre el tema del trabajo o las finalidades de la ley de educación con respecto al trabajo y a la educación, ¿no? Hasta la década del 90 parecía como algo, digamos, inconcluso. La Ley Federal de Educación, que yo le dejé un pequeño video, son dos, no sé si lo han visto, recorté el video original que dura 15 minutos, le dejé casi 6 minutos con las cuestiones más importantes de la ley federal y un pequeño trabajo hecho en una plataforma Powtoon, que es una plataforma animada de 1 minuto y medio, que explica las principales reformas de la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación, que es la 24195, resuelve la cuestión del trabajo. Se toma de esa mirada. Y como el sistema neoliberal también lo vieron con la cuestión de la educación técnica, me parecía a mí no hacía falta volver a agregar algo más. El texto de la unidad 4, bueno, trabaja en esos. Les dejé el de Monte-Siegler, que es el tema de, bueno, la cuestión obligatoria, el tema de, el texto de... y les dejé el texto de Arendt. El texto de Arendt se completo y les propuse que lo dividan, así lo trabajan de forma colaborativa. Después, cuando cada uno de los profesorados haga su trabajo, yo los junto y se los envío, ¿no? Como un trabajo final. El texto de Hannah Arendt, no sé si lo han trabajado antes a la autora, conocida como una gran filósofa, ella decía que no era filósofa, pero bueno, es realmente una gran pensadora del sistema educativo. Lo que plantea son las crisis de la educación. Es un texto década del 70, 80, ¿no? Es decir, es un texto realmente que tiene muchos años, pero ella cuando habla de crisis de educación está hablando de elementos actuales, ¿no? Porque habla de la autoridad del docente, porque habla de la psicología de los niños y los estudiantes, es decir, cómo cambia a través del paso del tiempo la diferente tipo de mentalidades, ¿no? Es decir, pareciera que el sistema educativo está pensado para un niño como podríamos decir, estable en el tiempo, ¿no? Es decir, puedo utilizar las mismas estrategias didácticas que hace 10 años o que hace 20 años. Bueno, eso es imposible, porque realmente el salto evolutivo y los que estudian psicología, los que estudian, bueno, ustedes lo han visto en pedagogía también, van a poder dar cuenta de que eso no es así porque los niños van, digamos, modificando su estructura de pensamiento mucho más rápida
y también el sistema educativo debería alternarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Así que los que estudian TICS de eso saben bastante, ¿no? Bien, y después de la unidad, ¿qué más? No dejé nada más, ¿verdad? Ah, el de Walchensbaum, que es el de Cynthia Walchensbaum, ese explica la educación en la década del 80, es un muy buen lindo trabajo que ella hace sobre qué pasa, ¿no? Con el final de la dictadura, el retorno a la democracia, y cómo se ve al sistema educativo en el retorno a la democracia. Hay un congreso pedagógico muy interesante, ahí también hay varios materiales para trabajar que no están agregados. Con el retorno a la democracia y el gobierno de Alfonsín, hay como un intento, o se realiza, digamos, un nuevo congreso pedagógico, por decirlo de una manera, pero muy diferente el de hacía 100 años atrás, ¿no? Al de 1882. Es un congreso pedagógico que intenta resolver cuestiones actuales, y las cuestiones actuales tienen que ver con la censura en educación, tienen que ver con el tema del costo, ¿no? Es decir, es un congreso que habla sobre eso, ¿no? Presupuesto educativo, habla sobre las nuevas tecnologías, en eso intenta, porque no deja un documento, pero que no es muy trabajado. O sea, no es que dejó algo preparado como hizo el Congreso Pedagógico de 1882, que formuló la ley 1420, ¿no? Es decir, si bien también le costó, digamos, resolver la cuestión laica, en el de Congreso que se hace en la época de Alfonsín tampoco pudo resolver algunas cuestiones. Y hay una gran, digamos, inserción de los gremios, buscando, digamos, participación y buscando algún tipo de representación en ese Congreso, que no lo facilita y que va a terminar después con la carpa blanca al año siguiente, ¿no? Un hecho muy conocido en el ámbito educativo, no sé si lo han trabajado o no. También de eso no le incorporé materiales. Existen los materiales, que es la participación gremial, ¿no? Es decir, los sindicatos, cómo van interfiriendo en el sistema educativo. El sindicato de Río Negro, que en realidad comienza como un tipo de federación patagónica, ¿no? Es uno de los más viejos a nivel país como federación. Después, bueno, se va a formar la UNTER en la década del 70, del 74, una década difícil, ¿no? Por los golpes de Estado. Pero los sindicatos, digamos, el sistema educativo hace de que los docentes vengan, digamos, participando de un sistema de sindicalización, les puedo decir, a partir de 1930, más o menos. Hay trabajo de 1920, hay trabajo de 1910, la maestra de San Luis, que le mandaron un paro al gobernador de San Luis. Y sé que debe haber servido porque San Luis hoy es una de las provincias más organizaditas en el campo educativo. Pero bueno, hay muchos textos también para trabajar. De eso no les dejé nada tampoco, pero sepan que existe. Por eso el Congreso Pedagógico de la década del 80 es tan complicado llevar adelante, porque tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Hay una gran injerencia de los gremios. Después, bueno, la carpa blanca, que ustedes, no sé, por ahí han escuchado, han visto algún video seguramente, si han trabajado algo, no sé si han trabajado algo en pedagogía o han trabajado algo en otra materia. La carpa blanca fue todo un elemento, duró varios años, ¿no? Ahí frente a la Casa Rosada, primero estuvo frente al Congreso, después frente a la Casa Rosada, manifestando algunas cuestiones que tenían que revelarse en la educación, pero en la década del 80 tenía otros problemas más serios, que era volver otra vez a un sistema democrático, a la gobernabilidad, y bueno, realmente no estuvo dentro de la escena. En la década del 90 sí va a estar dentro de la escena, pero claramente con una inserción del sistema neoliberal, de un gobierno que había prometido modificar la educación, que era el gobierno peronista, el gobierno de Menem. Había claramente un indicio muy fuerte, ¿no? de cambios en el sistema educativo, por lo menos antes de la presidencia, pero cuando llega al gobierno, lo que se ve es la aplicación de un sistema, digamos, nuevo, que va a ser vendido como un gran proyecto, ¿no? Productivo, ese modelo productivo de Carlos Menem también se incorpora al sistema educativo argentino. Bueno, nada, no hay mucho más. Le agregué, bueno, le decía, el tema de Hannah Arendt, lo agregué, pues las crisis de la educación que ella menciona son actuales, ¿no?
Son una crisis de la década del 80, de la década del 90, y esta les podría decir hoy. Y después Profe, les dejé... Sí, quería hacer una consulta con respecto digan. a uno de los textos, porque yo, bueno, no tenía muy claro lo del Congreso y de lo que trata el fin en la educación. Porque en los textos ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura, hablábamos de los principios cuando empiezan a meterse como neoliberales en la educación, de la descentralización también que tratan de hacer, pero no entendí bien si después en el gobierno de Alfonsín más o menos continúan con la misma idea, porque al principio él, como con el texto ese que dice que con la democracia se come, se educa Claro. y todo lo demás, después también, de cierta forma, como también quiere decir que van a hacer un cambio y más o menos continúan con la misma línea y en los 90 explota con Menem, ¿o no? Claro, es lo que te decía, ¿no? Es Bueno, decir, sí, sí entiendo la pregunta. Es lo que te venía comentando. Es decir, en la década del 80, el retorno a la democracia intenta remediar lo que la dictadura ha causado. Que ustedes lo trabajaron, ¿no? Trabajaron dos de las sí, ideas de la dictadura. Que no es solamente la censura, la quema de libros, sino tiene que ver con la irrupción en un modelo que intenta modificar otra vez la construcción del ser argentino y esas cuestiones, ¿no? Y que tiene que ver también después con lo que es la cuestión subversiva, ¿no? Digamos, en la última dictadura, para ser crudo, ¿no? Y decirlo de esta manera, la última dictadura comprende que, por eso una de las peores dictaduras que ha vivido la historia argentina y la historia latinoamericana, ¿no? Comprende que el sistema educativo es clave en un proceso, digamos, en la construcción del proceso del pensamiento de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Por eso ellos van a plantear todo lo que está en contra del Estado es un hecho subversivo, creo que dice, ¿no? O sea, la educación es un hecho político y todo hecho social, perdón, y todo hecho social es un hecho sí, político, y por lo cual, si yo pienso diferente, es un hecho subversivo, ¿sí? Soy un enemigo del Estado. Pero en las otras dictaduras no se da eso, ¿no? Si bien hay intervenciones, no se había dado de tal manera, salvo la década del 60, que hay una intervención clara en la Universidad de Buenos Aires. Pero sí, en la última dictadura es terrible. Y la década del 80 intenta, con este Congreso, remediar estas cuestiones y modificar, vuelvo a decirte, que es lo que más se viene debatiendo, que es la finalidad. Es decir, la finalidad del sistema educativo pareciera ser que en un momento de la historia argentina, donde tenés un modelo de país, digamos, concreta, ¿no? Roca, parte de Irigoyen, peronismo. Y después en el resto no, salvo Ilia, que es uno de los que no puede terminar de gobernar y que no puede terminar de armar este sistema educativo con una finalidad concreta, porque lo van a hacer golpe de Estado en el 66. Pero el gobierno de Ilia, que es olvidado por la historia y olvidado por el sistema educativo, inclusive digamos, muy pocos historiadores han trabajado el gobierno de Ilia, y no lo trabajan todavía, es el que cuadriplica el presupuesto de la educación y es el que concreta muchos de los organismos que hoy tenemos en la Argentina a favor del sistema educativo o a favor de la ciencia, la tecnología, ¿no? Citamos el CONICET, el INTA, el INTI, todo organismo de producción de conocimiento relacionado también con el trabajo. Relacionado con el trabajo en el campo investigativo, en el campo científico. El gobierno de Ilia produce lo que sería la gran generación de mentes, ¿no? La década del 60 en Argentina, conllevado porque eleva el presupuesto de 5 o 6 puntos a 23. Es la única vez en la historia y es la única vez en Latinoamérica que un país genera un presupuesto tan alto en el sistema educativo. Estás hablando de casi un cuarto del presupuesto nacional referido al sistema educativo y a la ciencia y la tecnología. Vuelvo a reiterarte, crea el CONICET. Es decir, que si bien eran ideas del desarrollismo que venía planteando Frondizi, no se dan en el gobierno de Frondizi. Frondizi también es otro como muy parecido a las políticas que yo creo que son diferentes contextos, ¿no? Pero tanto Alfonsín como Frondizi, pero viene acompañado como las políticas de gobiernos radicales, ¿no? Si promete, pero cuando llega el momento de ejecutar no cumple, ¿no? Entonces se complica. El gobierno de Elia sí lo hace y lo conduce rapidísimo a un golpe de Estado, porque esta persona en 2 años y medio transforma a la Argentina, en todo sentido.
todo sentido. Yo los invito, o sea, si alguno de ustedes quiere investigarlo, lo que trabajan en historia, lo pueden hacer, y los otros también, investiguen sobre el sistema educativo en la década del 60, el gobierno de Ilia, y hay muy pocas cosas escritas, y la gran mayoría son marchas. El pueblo argentino, o sea, los medios le instalan a la sociedad argentina a hacer una marcha en contra del presupuesto educativo. O sea, yo no entiendo qué le pasó a nuestros abuelos, a nuestros padres, o no sé si participaron o no, qué les pudo haber pasado por la cabeza de marchar contra duplicar el presupuesto educativo. La verdad que es hoy sería impensado. Bueno, le marchan por eso. Contra la cuarentena. Claro, ahora pareciera hacer eso, ¿viste? Bueno, le marchan en contra de eso, le marchan claro, le marchan por la ley de medicamentos. O sea, el tipo crea la ley de medicamentos, bueno, no me quiero ir del tema, ¿no? Ilia crea la ley de medicamentos, algo esencial que permite que todas las personas puedan acceder a un medicamento razonable, ¿no? Porque si no, las farmacias te cobran lo que quieren, y venía pasando así hasta la década del 60. Enfermarse era un lujo en Argentina, hasta la década del 60, por eso la salud pública venía realmente destrozada, por la cuestión de medicamentos, que es un eje esencial, ¿no?, de la medicina. Bueno, le marchan por eso. Es decir, y vuelvo a reiterarte, y en la década del 80 eso, digamos, se mueve, porque Alfonsín tiene miles de problemas, aparte, el educativo era uno, pero tiene problemas también políticos, tiene problemas sociales, él restaura la democracia y al año empiezan con los paros, ¿no? Tiene 2 levantamientos, uno entendido, el otro no, pero son levantamientos militares que ante una democracia tan frágil, ¿viste? Igual no hay que dejarlo fuera del contexto, ¿verdad? Es decir, se analizarán dentro de un contexto aparte, pero un presidente que tiene esos problemas, y después el problema económico, claramente, que termina reventando el país en el año 89, entre el 88 y el 89, y que termina generando el aceleramiento, la llegada de un nuevo gobierno peronista con más instancia federal. Por eso creo que la ley de educación le puso ley federal de educación, ¿no? Que lo que hace es, como bien lo decías vos, es implementar en su totalidad el sistema neoliberal en el campo educativo, ¿no? Porque la mejor manera de implementar un sistema neoliberal en el campo educativo es desprenderse del sistema y pasárselo a las provincias. Entonces, cada provincia, y ahí tienen un texto de Córdoba. Yo les dejé en el módulo 4 un texto de Córdoba porque me parece que fue una adelantada. Río Negro también. La de Río Negro no se los dejé porque por ahí quizás lo trabajan en política educativa, o en legislación lo han trabajado, que es el CBU, ¿no? El CBU es rionegrino, ¿no? Es decir, el ciclo básico uniforme que se plantea. Pero bueno, le reitero, en esa década del 90, cada provincia tiene que agarrar lo que tiene y hacer con lo que tiene lo que puede. Entonces hay provincias que les va bien, provincias que les va mal. Buenos Aires crea el polimodal, ¿no? Después, bueno, Cava, la capital federal, sigue manejándose con sus lineamientos internos, ¿no? Es decir, una educación netamente elitista, como venía de antes. Y hay provincias que generan cosas nuevas. Una es Córdoba, que genera el sistema que muy parecido que tenemos hoy. Un Río Negro, que genera el CBU, ¿no? Que después lo aplica en el año 2010 con lo que es la transformación, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes saben, es el CBU, digamos, se aplica como la transformación del sistema educativo con la ley 4819. A partir del 2010 se aplica la mitad sobre el ciclo básico, ¿sí? 2 escuelas en Río Negro nomás aplicaron en el ciclo orientado, que una es el 116, acá en Roca, la escuela de Barrio Nuevo, y la otra es una escuela de Viedma. Después el resto aplicó la mitad, se aplicó por la mitad, ¿no? Y la llegada a la SRN, que ustedes conocen ahora o han trabajado ahora seguramente, la Escuela Secundaria Rionegrina, es, digamos, la conquista, se podría decir, con la transformación total del sistema educativo. Ustedes imagínense, miren, para que ustedes lo entiendan, al año 2016, en Río Negro nada más, había 42 modalidades del sistema educativo común, ¿sí? Porque la escuela técnica queda avasallada en la década del 90 y queda afuera, permanentemente. Y la escuela técnica recién ahora ha comenzado en estos últimos años
hacer lo que es la homologación a la nueva ley federal, la 26206, ¿no? Es decir, homologación significa poder implementarse como un sistema educativo. Es decir, hay cuestiones realmente que son interesantes para trabajar en esto de la educación, que bueno, no tuvimos tiempo, pero la bibliografía está y lo pueden revisar y si quieren explorar más me avisan y les paso más bibliografía. Existe la bibliografía que se ha ido trabajando. Por lo menos hasta el año 2010, ya del 2010 para acá es todo nuevo, y cuando vos hablás con alguien que sabe de educación en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país, están viendo con muy buenos ojos la SRN, de Río Negro. Un sistema educativo que no discrimina, que fija la inclusión como base elemental, no hay repitencia, ¿sí? Es decir, cumple los objetivos de la ley 26206. No todos, le faltó de la calidad. Pero bueno, será tema de discusión ahí en política educativa, discútanlo y vayan a muerte con eso, ¿no? Es decir, la política educativa permite discutir, ¿no?, si se ha implementado todo realmente. La educación sexual integral es uno, ¿no? Es uno de los ejes que maneja la ley 26206, y en las escuelas cuando se trabaja educación sexual integral es porque el Estado te obliga, cuando en realidad debería ser todos ejes transversales, ¿no? Educación sexual integral, ¿qué más? Adicciones, cuestión de perspectiva de género, educación vial. Y ahora en Río Negro se aprobó el año pasado se aprobó este año, no me acuerdo. Me parece que fue al final del año pasado o principio de este año, por la cuarentena ya nos rompió todo el esquema, el tema de Malvinas, la causa Malvinas como un eje transversal en el sistema educativo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el conflicto bélico de Malvinas, sino tiene que ver con la cuestión de la soberanía. Porque eso es lo otro, es decir, el sistema educativo en Argentina, recuerden, ¿no?, que lo venimos hablando de la primera clase, está atravesado por lo político. Entonces, desde la construcción de un mapa, donde a vos en el mapa no te permite ver nuestra proyección sobre la Antártida, es una decisión política. Cuando vos en realidad haces un mapa que se está peleando mucho por el tema del famoso mapa bicontinental, vos ves que la Argentina tiene, con la proyección en la Antártida, el doble de territorio que en la parte del continente. Es decir, como decisión política, ¿no? Estamos hablando. Si uno puede, digamos, de alguna manera, ¿Cómo? No sé si alguien dijo algo o no. Hay un texto de Carla Lois acerca. Sí, que hay un texto de Carla Lois. Del territorio. Está muy bueno y habla acerca de lo que ha influido los mapas en lo claro. Que es la edición. O sea, lo que es ya de construir un mapa. Claro. Sí, por eso. Bueno, y también, fíjense que la ley 26206 plantea una cuestión que, bueno, eso yo no quiero ahondar mucho porque solamente ustedes lo han trabajado y lo han visto, pero, digamos, a nivel histórico, la ley 26206 plantea una cuestión que tiene que ver con la mirada antropológica, que en realidad lo que está pidiendo es que revisemos nuestra mirada, digamos, dejando de lado lo occidental para mirar algunas nuevas epistemologías, como la epistemología del sur, ¿no?, que es una construcción de, digamos, de Buenaventura de Sousa, ¿no? Esas son revisiones, ¿no? Bueno, es más, la SRN lo hace cuando transforma lo que es el currículum de inglés a segundas lenguas. Es decir, ¿por qué el segundo idioma en la escuela tiene que ser el inglés? Puede ser el guaraní, el mapuche, qué sé yo. Es decir, lo que pasa es que no está preparado el sistema. Es decir, es fácil, como todo proceso, ¿no? Es fácil implementar una ley, pero si no tengo el camino y no está preparado, obviamente, es decir, por más intenciones que yo tenga, decir, bueno, la segunda lengua va a ser, no sé, qué sé yo, por decirle algo. El quechua, tengo que tener educadores que enseñen quechua, ¿o no? Y un sistema preparado para acorde. Fíjense que hay dos faltantes muy graves en el sistema educativo, de uno nos damos cuenta ahora. ¿Cuál es? La informática. La informática es una de las cuestiones de los faltantes graves en el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando de como espacio curricular, ¿sí? O sea, hay chicos que si bien manejan la tecnología no saben mandar un mail. Y cuando vos le hablas de Word y Excel, te miran como diciendo, ¿cómo se come eso? ¿Viste? Una comida china, o sea,
Entonces, estamos hablando de estudiantes de nivel secundario, ¿no? Es decir, y el otro faltante grave es eso, ¿no? La apelación a la cuestión ancestral, es decir, por más que uno pueda estar o no de acuerdo, tenés que tener presente los antepasados ancestros de la tierra, qué sé yo. Estaba en la Constitución desde la idea de Belgrano y San Martín, ¿no? Pero Sí. a nosotros nos pasó con Silvana que hicimos una secuencia didáctica para taller 3 y cuando tocamos ese tema nos corrigieron la secuencia y nos dijeron que poníamos un sesgo ideológico. Y me imagino entonces lo fundamentamos con la Constitución. Y con la ley 26.206. Lo tuvimos que fundamentar con la Constitución porque si no nos desaprobaban. No, me están haciendo un chiste. No, sí, o lo teníamos que reformular, y yo le dije a Silvana, no, fundamentémoslo, no cambiemos nada, si esa es su posición y a ella le gustaba esa mirada. Bueno, la verdad que me dejan, bueno, con la ley les alcanzaba. Con la 26.206 les alcanzaba. Sí. Lo que le digo es que lo mismo que está haciendo, les dice ella que implanta ideología, a la inversa es lo mismo que está haciendo el profesor. Porque al mismo tiempo está negando algo como conocimiento que a veces no se plantea de lo ideológico, pero ella misma le dice, no podés decirle ese tipo de ideología a los chicos. O sea, es lo mismo en ida y vuelta. Ajá, ese fue el planteo que les dieron, digamos, o sea, fue como... No entendí. No, es una opinión personal que yo le doy a las CAFE de lo que les dijo la evolución. Está bien. Claro, pero con la ley les alcanzaba, o sea, con la 26.206 les alcanza porque es una ley que discute esas cuestiones y las implementa, ¿no? Es como la perspectiva de género, o la educación sexual integral. Es decir, vos preparás una cuestión y trabajás eso, nadie puede discutírtelo, al contrario, deberían aplaudirte con los pies. Que incorpores ejes transversales a la ley que no se están utilizando, que no se están trabajando. Pero bueno, tiene que ver con eso. Sinceramente no me enfoqué mucho con la 26.206 por esta cuestión, ¿no? Por ahí la han trabajado ustedes más en legislación educativa y no quería, digamos, ahondar más. Sí les dejo un material, trabajan solamente la cuestión de la escuela obligatoria, por qué la escuela secundaria pasa a ser obligatoria, que me parece que es muy interesante, de Filmus, pero en el texto de Filmus trabaja otras cuestiones, trabaja el tema del presupuesto, trabaja el tema de... Recuerden que con la ley 26.206 se modifica el tema del presupuesto, por ejemplo, que es clave, ¿no? Se fija por primera vez una ley de presupuesto, que es otra ley, la 26.419, creo que es, no me acuerdo ahora el número, que tampoco sirve, si uno la analiza históricamente, no sirve mucho, porque nuestro país es un país inflacionario. O sea, serviría para un país como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la 26.206. Le digo por qué el tema no sirve de presupuesto, porque si ustedes fijan que el presupuesto es 6%, al tener una inflación anual tan alta, el presupuesto no alcanza. Es decir, se va, y es más, y está fundamentado en las estadísticas, que gran parte del presupuesto se va en el salario de los docentes, ¿no? Es decir, queda poco para infraestructura, queda poco para la cuestión tecnológica, para investigación, ¿no? Es decir, pero bueno, de última tenemos una ley que lo ampara porque desde Ilia hacia acá no hubo nada que lo amparara, ¿sí? ¿Cuánto se invertía en educación? Y lo que fijaba el Congreso, que en definitiva tampoco estaba mal, si ustedes se ponen a pensar, porque el Congreso son los representantes, es decir, los diputados, los senadores que tienen que aprobar el presupuesto. Me quedé pensando, hace años que no lo aprueban ellos, ¿no? Lo vienen aprobando los decretos de necesidad de urgencia, pero bueno, ellos que tienen que discutir el presupuesto nacional son los que deberían incluir más o menos dinero en el campo educativo, ¿no? Decir, bueno, vamos a discutir cómo le van a poner un año, en el año 2011, que es un año de una crisis, digamos, importante, como fuera el 2015 también, por el alto impacto inflacionario, el presupuesto real llegaba al 3%, casi la mitad, de la ley. E inclusive el gobierno de Macri también lo va en el primer año, en el 2016, no llega tampoco a la ley, o sea, inclusive no se incumple ni siquiera la ley. Pero bueno,
son cuestiones para discutir y son cuestiones que están fijas y que en realidad a ustedes les sirve solamente para una cuestión que es necesaria, porque del presupuesto educativo surge todo el campo de acción, ¿no? Si no hay dinero, no hay recursos, es difícil. Bien. De mi parte nada más, es decir, no se asusten con el tema de los trabajos. Ustedes, lo que pasa es que ustedes cuando ingresan a la plataforma ven tantas actividades, este nos mató, el profe nos mató. Son muy sencillas, realmente muy sencillas. No quería que me diera vergüenza, pero el texto de Hannah se lo dividí en 4. Léanlo, van a ver que cada uno solamente se va a hacer cargo de lo que para mí es lo que ella quiere hablar, ¿no? Sobre la crisis de educación. Es una traducción de Romero, un historiador, entonces confiamos que haya traducido bien el texto. Está dividido en 4 por los profesorados, y una vez que ustedes lo terminen, yo se los junto y se los devuelvo a todos para que les quede un lindo trabajito de Hannah. Con respecto a las demás actividades, son muy sencillas, los videos muy cortos, son 7 minutos de video, es decir, y ustedes deben haber trabajado en la ley federal de educación. En la cuestión legislativa debería haberse trabajado porque es una ley que te demuestra las cuestiones del sistema neoliberal y que algunas cosas prosiguen. Algunas cuestiones prosiguen. ¿Sí? Vuelvo a reiterarles. Yo realmente no creo mucho en la 4819 cuando el Ministerio de Río Negro tiene que ir a pedirle permiso a Nación para hacer algo, ¿no? Fíjense que en esta pandemia se pudo desnudar el tema de la cuarentena, y en el tema de esta cuarentena, en el campo educativo, Río Negro no ha hecho nada todavía, o ha hecho muy pocas cosas. He sido muy crítico yo sobre eso. Los cuadernillos son de Nación. ¿Sí? Ustedes miran, entonces, un cuadernillo de Nación está pensado para un sistema educativo que no es el nuestro. El único que se puede, digamos, suscitar puede ser la primaria, ¿no? Que la modificación del sistema primario escolar en Río Negro, digamos, nos afianzó más al resto del país. Pero después el secundario es muy distinto. Entonces, para un estudiante, para un niño que no tiene capacidad o no tiene la posibilidad de poder, digo capacidad, porque tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? O no tiene disponibilidad para acceder hoy a un medio tecnológico, entregarle un cuadernillo de Nación es, no sé, una lavada de cara, me parece. Es una impresión personal mía, pero está dentro de la discusión de la Ley Federal de Educación, que para mí algunas cuestiones siguieron promoviéndose, ¿no? Simplemente eso. Con respecto por eso le digo, no se vuelvan locos. Yo ya he pedido que se extienda el plazo. El plazo en realidad estuvo mal organizada este cuatrimestre. Nosotros cerrábamos el 27 de junio, ayer, y el cierre de cursada, digamos, para la aprobación era el 2 de julio. O sea, les quedaba 5 días como para poder dar cuenta de una entrega final, de un trabajo final, y bueno, se extendió hasta el 8, y estoy pidiendo que se revea un poco más, por lo menos hasta el 15 de julio, para ustedes, ¿no? Es decir, más que nada para ustedes, para que les pueda dar una mano con respecto a la otra materia. De eso no tengo respuesta todavía. Apenas tenga respuesta les aviso, ¿se extendió el plazo o no? ¿Ok? Pero no se asusten porque son actividades sencillas, y les vuelvo a reiterar, de todo lo que hicieron, les va a quedar un portafolio bárbaro para trabajar muchas cuestiones del sistema educativo que les va a servir en el secundario. Ya van a ver. Van a ver que muchas de esas cosas que ustedes han visto ahora las van a poder aplicar en el sistema en la escuela secundaria, especialmente en las escuelas que trabajan en educación. ¿Sí? Hay escuelas que tienen la modalidad de educación que esto le va a venir bárbaro. Y en las otras escuelas no tanto, pero también se aplica. Las que tienen economía, las que tienen antropología, ¿no? Es decir, la verdad que les va a quedar un lindo portafolio para poder trabajarlo, ¿no? No lo tenía pensado así, salió así. La idea lo tenía pensado, era en la segunda clase presencial, o sea, íbamos a hacer actividades en las clases, que son lo que ustedes están haciendo en los foros, ¿no? Pero otras más que no pudimos hacer, pero después de darles un trabajo práctico de unos 30, 40 puntos y tenerlos ahí 2 meses, 2 meses trabajando. No, esos trabajos prácticos son terroríficos. Bueno, listo, cerramos. Preguntas, dudas. Es el tiempo de ustedes.
Si no sale bien el audio, lo escriben por el chat, yo lo leo. Matías Bruce decía, de la unidad 4, los textos sin actividad entran en el final. Bueno, en el final es simple. El final ustedes van a elegir un tema, el que ustedes quieran, de lo que hayan visto. Ustedes, creo que hemos visto varios temas, ¿no? O sea, me parece que ha quedado bastante amplio, nos faltaron ver cosas, pero desde la unidad 1 a la unidad 4 eligen un tema, lo desarrollan, lo fundamentan, siempre con un autor, ¿no? Van a venir a trabajar con un autor. Es decir, el tema que ustedes elijan, van a tomar el autor que ustedes quieran, y yo vi que en algunos trabajos ustedes ampliaron, ¿no? Es decir, cuando trabajaron a Solari, en algún momento, yo les pedía una opinión personal, pusieron, no, porque bueno, Dussel dice esto, Paigros dice esto, bueno, bárbaro. Lo que ustedes quieran incorporar, siempre con la mirada de un autor, ¿no? Es decir, el conocimiento está ahí latente, pero es nuestro prestado, ¿no? Es decir, el pensamiento es dicho por alguien y lo retomo y lo restituyo. Y después, la otra parte del final, en base a esa primera parte y cómo resultó, depende, se puede hacer alguna pregunta lineal, ¿no? Es decir, específicamente, no hay que saber nada de memoria. Entonces, me pasa mucho en el secundario, ¿no? Es decir, no sé si a usted le ha pasado en la formación, la memoria va a seguir siendo siempre la fortaleza de un sistema educativo. Si yo tengo que explicar algo, primero tengo que saberlo, o sea, tengo que conocerlo. Es difícil poder tomar una postura de algo que no se conoce. Aunque muchas veces en la última parte de la sociedad está tomando posturas sin conocer. Pero no implica que se tenga que hacer todo memoria, ¿sí? O sea, el que estudia leyes usará la memoria porque tiene que usar. Y después volverla a restituir. El que estudia historia tendrá que usar la memoria. Tendrá que conocer cosas y dejarla por lo menos en la memoria de mediano plazo. El que estudia medicina igual, ¿o no? O sea, no puede, digamos, alguien que, no me gustaría que alguien que estudia medicina interprete las cosas, ¿no? Es decir, la va a interpretar conociendo, teniendo el conocimiento, con mirada personal. Entonces, tampoco es saberlo de memoria, lo que sí tienen que tener es el fundamento, ¿no? Y como esta modalidad es nueva, y yo creo, me imagino que la mayoría de los profesores le han dicho eso, es decir, y conmigo lo pueden hacer siempre, traigan, váyanse con un apunte, ¿sí? Es decir, lleven un apunte, decir, bueno, miren, voy a hablar de esto, donde se pongan a leer más de un minuto, ya ahí les corto el final. No, es decir, pero tráiganse un apunte, tráiganse cosas. Por eso les hice hacer la línea del tiempo. Si ustedes miran la línea del tiempo, es una ayuda de memoria para explicar cualquier campo de la historia de la educación, ¿o no? Las líneas del tiempo son necesarias para transcurrir todo lo que es cronológico. Entonces, ustedes agarran la línea de tiempo que hicieron con guerra, la ponen ahí, mirá, esto pasó así, pasó acá, fue de un lado para el otro, tengo políticas positivistas, tengo políticas, qué sé yo, más socialistas, de derecha, socialista de derecha, socialista de izquierdas, porque el gobierno de Justo en la década infame es un gobierno socialista, ¿no? Es decir, él lo llama progresismo, pero es un gobierno socialista de derecha, ¿no? También, bueno, eso lo habrán visto en política de Estado, así que no tengo que darles clase de eso. Después sí que, por ejemplo, tocar algún proyecto, saber a Lamas, Mañasco, de los que no se dieron, que está bueno también porque ustedes lo trabajaron y pueden decir qué lindo que hubiera sido que se hubiera dado, ¿no? La reforma Mañasco es muy discutida, pero en realidad plantea la Argentina que se veía venir y plantea una Argentina discontinuada, es decir, porque Roca, que tiene un modelo de país, es una persona que utiliza los recursos, es decir, para los historiadores ya lo saben, es un viejo zorro, ¿no? Es decir, cuando tiene que estar del lado de la oligarquía, está del lado de la oligarquía, cuando tiene que estar al lado de los conservadores, cuando tiene que estar al lado de la iglesia, y cuando tiene que pelear, se pelea. Entonces, es decir, es una persona que utiliza los recursos y cuando lleva a Mañasco a ejecutar esa reforma, que ya lo charlamos y lo explicamos de una manera, es interesante saber por qué quiere él que los chicos de la élite no tengan acceso a la universidad, ¿no? Es decir, se da cuenta de que tiene que transformar a la Argentina de la élite terrateniente. Pero bueno, no lo dejan, obviamente, ¿no? Y tenía mayoría en el Congreso, Roca, imagínense. Los muchachos conservadores la tienen muy clara, por lo menos hasta el gobierno de Irigoyen. Después Irigoyen también tiene reforma linda, que no se lleva a ejecutar.
La reforma universitaria. La reforma universitaria de Córdoba, que yo le dije, estaba para trabajarla, pero en clase, que es terciaria, que es netamente un proceso muy interesante, también lo pueden incluir, ¿no? Es uno de esos hechos, si ustedes lo trabajaron en otra materia, lo pueden incluir. Es un hecho que modifica el sistema educativo a nivel latinoamericano. La libertad de cátedra que establece la Universidad de Córdoba, digamos, y las cuestiones que tienen que ver con, más que nada con la libertad de cátedra es interesante, pero lo que están pidiendo es el presupuesto, ¿no? Esa es la gran finalidad. Pero dentro de eso es excelente la reforma, es excelente. Fija nuevos parámetros, fija nuevas modalidades, baja ese profesor Dios, ¿no? Así que bueno, puede manejarse con eso, con cualquiera de esos temas que hayamos trabajado, cualquier tema que ustedes quieran ir agregando, cualquier tema que el profesorado mismo le haya dejado como alguna iniciativa, ¿no? Es decir, recuerden que estos tipos de instancias también son aprendizajes, ¿no? Por ahí aprendemos todos, aprenden ustedes, aprendo yo. Bien. ¿Preguntas? Si no, Matías Brulla dijo genial, ya tiene el tema, Matías, me parece. Ya tiene el tema, ya tiene el final armado. Ustedes se ríen, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Si hay que hacer sobre el final o... Con esta modalidad no hay muchas más respuestas porque no hemos hecho ninguna, pero bueno, imagino que va a ser interesante. El tema... eso lo que a mí lo planteé, se los comenté el otro día y lo vuelvo a decir, no tengo respuesta todavía por el tema de los recursos. ¿Qué les pasa si se le corta la luz ese día del final? Así que tengo que esperar que me den la respuesta. Porque la mesa, pónganle, está fijada, supónganse, el 2 de agosto. Y el 2 de agosto se anotó Molina, Córdoba y Fernández. Y se le cortó la luz a los tres. ¿Qué pasa? ¿Pierden la mesa? ¿Porque no tienen el recurso? ¿O la batería le duró poco de la compu? ¿Qué sé yo? Estoy esperando que me definan eso. Así que también se lo planteé, que seguramente tiene que ver no con una penalidad, sino con una postergación para otro día. ¿No? A eso no se les ocurrió, ¿eh? ¿Vieron? Sí, yo lo planteé también estoy esperando la respuesta de ese mail como de varios mails que nunca me respondieron. Nos está pasando lo mismo. Pero cuando no pago la cuota, sí, ahí enseguida me llegan los mails. No, eso seguro, les pasa a todos. Nos pasa con el cable, nos pasa ¿con qué más? Con el celular, no te va a pasar con el San Agustín. Sí, seguro. Yo por ahí lo que pensaba es cómo va a ser este tema de espera, que seguramente van a ser primero el tema de las mesas de mayo, que van a dar cuenta de que vamos a necesitar, no sé, un día entero para tomar una mesa, y cómo va a ser si hay otras mesas. Eso es lo que por ahí me pongo a pensar. Si justamente ese estudiante tiene otra mesa, está esperando en la cola, eso es lo que no sé cómo lo van a manejar. Mirá, tengo entendido de que han nombrado a profesores auxiliares que van a estar en contacto con ustedes, que tienen la forma de comunicarse con ustedes, porque yo más que el mail no tengo comunicación con ustedes. Entonces, ellos aparentemente sí, no sé, tendrán el teléfono ustedes, ¿qué? No sé. Pero le van a ir avisando el horario, ¿no? Es decir, ellos van a fijar, qué sé yo, a las 9 o a las 10 o a las 11. Entonces te van a decir, la mesa es del 6 a las 11, para que te puedas conectar pasándote el enlace, que yo también le definí. Yo, el Zoom, si no es pago, tiene restricción, entonces, bueno, estaban definiendo esas cosas. Pero hay que tener fe, que es positivo, que va a salir todo bien. Y lo más importante, lo más importante es que tenemos nuestra oportunidad dentro de esta pandemia, esta cuarentena, tenemos la oportunidad de poder seguir adelante con el cursado, ¿no? No atrasar las carreras, ¿no? Hay que tener, bueno. Entonces la otra parte es una cuestión de ustedes, ¿no? Es decir, de cierta manera, bueno, prepararse y no tener miedo y bueno. Pero bueno, sí, yo, es más, no sé si lo sabían, creo que les comenté la vez pasada en el video, les puse, o sea, que querían un escrito antes. Yo pedí que lo sacaran, cosa de locos. Con todo lo que le hice escribir, le llegaba a pedir un escrito en un final, me patotean. Entonces, es innecesario. La idea es, pero no era noción mía, no era noción mía, dependía del San Agustín, ellos lo habían puesto. Entonces le dije que no, es una locura,
Pero bueno, tiene que ver también con la participación de los profesores, ¿eh? No todos han participado en estas discusiones, entonces eso también quita, ¿no? Que quita, digamos, ideas. Si todos los profesores participaran, bueno. El Google Meet, sí, es una muy buena opción. Lo que ellos quieren es grabar. Ellos quieren grabar el final. Y Google Meet no permite grabar, salvo que estés con una cuenta de G Suite, que es una cuenta institucional. Entonces, y no tienen cuenta institucional. Pero como ellos crearon el Moodle, podrían usar un programa como Cisco, alguno de esos, pero pasa que son pagos. Ay, seguramente no tienen los recursos. Qué buena pregunta. O hay que ver cuántos recursos, porque si el 6, por ejemplo, yo tengo una mesa el 6 de julio, somos como 5 o 6 profesores, tendría que tener 5 o 6 cuentas diferentes, ¿no? ¿Viste? En Zoom o en otra plataforma. Pero bueno, o sea que va a ser todo también gratis. No, lo más importante son los recursos de ustedes, ¿no? Es decir, porque necesitas tener conexión a internet, como dijo acá la compañía, necesitas tener el tiempo, saber a qué hora va a ser. Porque te dicen a las 9 y son las 6 de la tarde, estás esperando, me parece que es una ofensa, ¿no? Entonces, decirte, bueno, sí, mira, estás en el segundo turno a las 10, ¿viste? Y ya está. Y así. ¿Bien? ¿Más preguntas? Miren que esta es la última, ¿eh? No hay más después. Después va a ser ustedes hablando e intentando convencerme a mí de que aprueben. O de que van a aprobar. Así que aprovechen el momento, ¿eh? Está generoso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si no hay más, yo los dejo entonces. Van a tener, vuelvo a reiterar, no se desesperen, voy a tratar de conseguir una semanita más con el tema de la fecha, ¿sí? Yo sé que están todos cerrando muchos espacios. Yo no deberían cursar más de 4 espacios. Me han comentado compañeros que están cursando 8 espacios, 7, 8 espacios. Es una locura. Es una locura. Quizás no sea un problema de ustedes, pero es una locura. Entonces voy a tratar de pedir más tiempo, una semana más, como para que puedan terminar tranquilos, ¿no? Apenas lo consiga, les mando el mail. Tal vez el 8 de julio, el cierre. Por eso les puse el 6. Ustedes van a la actividad, dice 6 de julio, que eran 14 días, más o menos, de cuando las cargué, póngale 12 días. Que no es un tiempo despreciable, pero bueno, por lo menos yo sé que las actividades les lleva un tiempo, ¿no? Agarran el video, les lleva media hora, una hora, les lleva. Y no están exclusivamente con mi materia nada más. Bueno, acá dice Matías Bruce, lo está escribiendo por el chat, que una opción es dormir 4 horas por día. Bueno, una opción. Entonces ahí pueden cursar 8. Entonces, Me bueno. encantaría, pero también trabajo. Claro, obviamente, no es solamente esto. Consigo una semana más, se lo paso. ¿Está? Y están en Bueno, en contacto. mi caso, Cualquier cosa están en contacto, mandan un mail, como han hecho hasta ahora. Participen en los foros. Los foros no los inventé yo. Ya les digo, vino por Expósito, que pusiéramos en los foros porque no sé qué sé yo. Igual me gustó lo de los foros porque empiezo a conocerlos también. Porque ya no es el trabajo, entonces mandan la opinión de ustedes, ponen veo los sesgos políticos, veo los sesgos, veo sus ideas. Está bueno, está bueno. Y está bueno para desquitarse porque es un foro, ¿no? Es decir, nadie te va a decir si está bien o está mal. No, porque el neoliberalismo, no, porque el peronismo. Y ahí escriben. Lo que sí no quería dejarlos afuera, y para cerrar, era el video de Freire, porque en la década del 70 y la década del 80, especialmente el 70, en Latinoamérica comienza este sistema educativo a revisar las cuestiones que tienen que ver con el otro, ¿no? Y Freire es el mayor exponente. ¿Sí? El incluir al otro en las cuestiones afectivas, ¿no? Entonces, bueno, los trabajos hechos por Freire de modificar sus clases por el otro, me parece que no podía estar afuera. Lo cargué como foro, pero bueno, hay un video muy lindo que les muestra varias ideas, ¿no? Y participa Galeano, imagínense, otro que también incorpora para esa época. Por eso me parecía, bueno, hay más pensadores, ¿eh? En Argentina tenemos algún otro pensador interesante para trabajar, que bueno, ha ocupado cargos políticos, ¿no? Inclusive. Pero bueno, hay pensadores que trabajan esto. De la pedagogía, Silvina Birz lo ha trabajado, Dussel con un sesgo político, ¿no? Paigros también. Sí, son personas doctores en educación que van incorporando algunas cuestiones. Así que
también lo pueden revisar a eso, por eso lo cargué en el foro. ¿Bien? Nos vemos. Suerte. Espero que puedan terminar bien el cursado, que lleguen a todo, más allá del espacio curricular mío, que puedan llegar a todos los otros espacios curriculares también. No es difícil y bueno, y el final, digamos, está basado en las actividades, así que si tienen todas las actividades hechas, tienen la mitad del final aprobado. Bueno, así que, si no hay más dudas, me despido, que tengan suerte, que puedan terminar bien el cursado de todos los demás espacios curriculares, y cualquier cosa, duda, mail. Me mandan un mail, preguntan, yo respondo enseguida o lo más rápido posible y vamos analizándolo. ¿Ok? Cualquier novedad que tenga sobre la modificación que pedí, les aviso enseguida. ¿Sí? Gracias, profe. Nos vemos. Que terminen lindo el fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Quédense en la casa, como dice Fernández, quédense en la casa. A nosotros acá ahora ni salir con el frío que hace, terrible. Así que bueno, nos vemos. Que anden bien.